Fuerza. Vamos a orar para dar comienzo. Amado Padre, gracias porque nos invitaste a una vida diferente. Realmente ya no somos del mundo, tú nos has sacado de ahí para ser parte de ese reino que tú acercaste, que sigues guardando aquí, por lo cual todavía muchos que nos hemos convertido, hemos entrado a ese reino de los cielos. Ahora, Dios, todavía hay muchos por meter al reino de los cielos, y estamos aquí preparándonos, aprendiendo más de ti, mirando ese corazón tuyo de amor por los hombres, por esta humanidad que cada día se corrompe más. Bendícenos en esta noche, que toques el corazón de todos nosotros con entendimiento y podamos salir bendecidos y edificados. Guarda este tiempo para ti y manténnos atentos a las verdades de tu palabra. Te recordamos también a nuestra nación, Dios, pues tú sabes cuántos intereses hay para desestabilizarla y dañarla. Y solo tú sabes también cómo mantenerla en paz, llevando tu evangelio a los que están en eminencia. En especial al presidente, su gabinete y su familia. Te pedimos por ellos, y todo por Cristo y para gloria de su nombre. Amén. Amén. Bueno, justamente una de las cosas que tenemos que entender es que no existe otro documento tan lleno de amor en el cual se nos manifieste y se nos ponga delante la verdad. Hay muchas controversias con respecto a los libros sagrados, ¿no? A los libros sagrados en el sentido no nada más de la Biblia. Hay muchos libros que les llaman los hombres libros sagrados, y obviamente les llaman libros sagrados en el sentido de que ellos los consideran que fueron sus dioses quienes se los dejaron, pero realmente solo hay un libro escrito por el único Dios verdadero, y ese libro es la Biblia, ¿sí? Te vas a encontrar, incluso muchas de estas personas que disputan sobre libros sagrados y esto, ni siquiera son doctos en la materia, ni siquiera conocen el mismo libro que defienden, no lo conocen, ¿sí? Y entonces esto crea una serie de polémicas, porque incluso en una ocasión una persona me reclamó que la Biblia no era el libro más antiguo que se había escrito. Y le digo, le dije yo, ¿y quién te dijo a ti que la Biblia reclamaba ser el primer libro que se escribió? No, la Biblia no es el primer libro que se escribió. ¿Quién sabe cuál haya sido? Por ahí dicen algunos que hay otros más antiguos. Yo la verdad lo ignoro. Primero porque a mí ni me ha interesado indagar sobre otros libros en donde yo no encuentro nada, ¿sí? Este libro es la transformación de millones de hombres, y aunque es cierto, se escribió en un determinado tiempo, porque desde que empezó la creación hasta Moisés, que fueron muchísimos años, ¿sí? Muchísimos milenios. Entonces, porque pasó de la creación hasta Moisés más de 3 milenios, ¿no? Entonces, Moisés escribe lo que Dios le dicta y le dice cómo estuvo la creación. Bueno, muchos hombres, ahora si yo ignoro la Biblia y que la Biblia es la palabra de Dios, estoy perdido y no hay más que hacer. Puedes desecharlo, todos los libros sagrados que existen, pero menos la Biblia. Y justamente ese es el problema de querer justificar la creación de otros libros santos o sagrados por otro tipo de creencia que no tiene que ver nada con la salvación. Ahorita lo vamos a ir a ver, lo vamos a entender. Hay muchos hombres que no se acercan a la Biblia por la mala fama que
que ha entrado a sus oídos. Y esto no es porque ellos hayan comprobado nada de lo que oyen. Ellos no. Un día estaba desayunando con un amigo, bueno, compañero de trabajo, nunca pudimos ser amigos porque él siempre rechazó la Biblia. Pero un día me dice, nos sentamos 4 a desayunar y dice él, dice, no toda la Biblia es verdad, ¿no? Entonces agarro la Biblia, se la paso y le digo, ¿me podrías mostrar la parte que es verdad y la que no lo es? No, que tú, que quién sabe qué. Bueno, se puso fúrico. En su vida había cogido la Biblia, no la había ni tocado, y cuando se la pasé no la tocó. Se enojó porque decía que yo sabía mucho. Le dije, no, yo no sé mucho, solo lo que he estudiado de la Biblia, ¿sí? Bueno, esto es porque nosotros tenemos que entender qué es lo que vence al mundo. Vámonos a primera de Juan 5:5 para que entendamos estas partes de por qué hay tantas cosas escritas. Cuando tú vas leyendo la Biblia y profundizas en ella, te vas dando cuenta que es el documento de documentos que es imposible falsificar, más bien alterar la Biblia. Es imposible que la alteren. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué. Porque la Biblia tiene tal armonía entre sus versículos y todo lo que dice, que cualquier cosa que tú alteres, automáticamente se detecta de que hay alteración. Claro, para que tú puedas detectar esa alteración, necesitas ser docto de la palabra, es decir, conocerla. Entonces, es exactamente el problema por lo cual muchos piensan, si yo le pongo esta palabra en vez de esta, si yo quito este versículo y lo omito o le pongo otro, ellos piensan que ellos están haciendo algo para alterarla. Pero la Biblia trae una maldición y dice claramente, no le añadas y no le quites. ¿Por qué? Porque cuando vino lo perfecto, que es la Biblia, todo lo demás se acabó, ¿sí? La Biblia es perfecta en su diseño, en su escritura, en todo la diseñó Dios y está perfectamente hecha. Entonces cualquier alteración se distingue y por eso tenemos estas promesas preciosas. Pregunta aquí en este versículo, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? ¿Sí? Es el Hijo de Dios. Dice, ¿quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el que vence al mundo. Es decir, cualquier persona que no se ha convertido no puede de ninguna manera vencer al mundo. El mundo lo domina. Y de hecho, todos nosotros cuando nos convertimos, ¿sí?, nuestra lucha, como lo vamos a ver después, es contra el mundo, contra el diablo y contra nuestra naturaleza, que están los tres en contra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo, ¿ok? Entonces, para que yo entienda quién es el Hijo de Dios, tengo que remitirme a muchas partes donde está hablando de Él, para que yo sepa quién es Él. El mundo no sabe en realidad quién es Jesucristo. Hay cristianos que creen que Jesús y el diablo, o Dios y el diablo, están echando fuercitas, ¿no? Y uno de repente va venciendo y luego el otro se empareja y luego se va y así, creen que están... El diablo no tiene nada que hacer con Dios.
nada. La única razón por la que tú ves de alguna manera que el mundo está como está es por lo que vamos a ver ahorita, por desconocer justamente quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Hijo de Dios, quién es el diablo, porque el diablo es engañador por excelencia y siempre ha tratado de poner un Cristo que no es el Cristo que dice la Biblia. En primera de Juan, en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? ¿Quién te está diciendo quién es el verbo? La mayoría de las personas se dicen: ¿por qué el verbo? ¿Por qué verbo? O sea, ¿por qué se describe a Jesús como el verbo? Bueno, ¿qué es verbo? Es palabra, ¿no? Es una palabra. ¿Qué significa que en el principio era el verbo? Es decir, la palabra era desde el principio. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la Biblia de principio a fin es Cristo. La Biblia de principio, aquí está el verbo hecho carne, es decir, la palabra que está escrita se convierte en Cristo Jesús. Todo lo que dice desde el principio, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice Juan 1:1? Exactamente, en el principio era el verbo. O sea, el mismo Dios, ahí está, ¿ok? Bueno, rechazar quién es Cristo solo mantiene al hombre en absolutas tinieblas. Por eso, cuando tú hablas de Jesucristo, los hombres argumentan cosas que oyeron, cosas que por ahí les dijeron, cosas que incluso pueden haber leído, pero sin saber que las cosas que leyeron no tienen fundamento alguno. El fundamento es la Biblia. Tú no vas a conocer a Jesucristo por leer libros acerca de Él. La única forma como tú lo puedes conocer es como Él lo dice. Fíjate lo que dice Juan 12:46. Dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando nacemos en la oscuridad, pero somos inocentes hasta el momento en que nuestra inocencia se rompe. En el momento en que tú empiezas a actuar con tu voluntad. El niño, todos nosotros cuando fuimos niños, estuvimos controlados por nuestros padres. De esa manera, tú no eras dueño de tu voluntad, aunque ya la tenías. ¿Sí? Y tu voluntad se fue desarrollando a medida que crecías en edad, hasta el momento en que tú dejas de ser un niño y empiezas a aprender a depender de ti. ¿Sí? No debes de dejar de tener alguien que te aconseje y te ayude, porque aunque tú pasas a la adolescencia, el hecho de que tú seas adolescente, la mayoría de nosotros, por no haber tenido una educación correcta de parte de nuestros padres, creímos que cuando tú eras adolescente ya podrías ser independiente incluso de tus padres, y dice la Biblia que cuando tú no respetas a tus padres tampoco vas a respetar a Dios. ¿Sí? Entonces, esa voluntad tuya empieza a torcerse. ¿Sí? Nos empezamos a desviar de los objetivos. Por eso dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí
no permanezca en tinieblas. ¿Qué te está diciendo que no permanezcas? ¿Cuándo caíste en las tinieblas? ¿No te acuerdas? Fue en el momento que rompiste toda tu inocencia. Ninguno de nosotros nos recordamos. Tú dirás, oye, no, yo fui malo. Yo me acuerdo de mis travesuras desde los 4 o 5 años. ¿Sí? Pero era inocente. Y mientras tú no seas consciente de tu maldad, eres inocente. Pero una vez que tú eres consciente, ya no tienes nada de inocencia. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús sabe perfectamente que nuestro grave problema de independencia en relación a Dios nos ha creado un grave problema de condenación. Entonces dice que al que oye mis palabras y no las guarda, o sea, no las cree, eso es lo que está diciendo, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Tú y yo no sabíamos esto, que Jesús había venido a salvarme, no a juzgarme. Por eso por ahí, cuando algunos quieren enseñar de Dios a niños chicos o jóvenes o lo que quieran, les dice, no, eso a Dios no le gusta. ¿Sí? No hagas eso porque a Dios no le gusta. Lo que tú estás haciendo es poniéndoles a un Dios que juzga. Y sí, Dios va a juzgar, pero va a juzgar una vez que está diciendo, acuérdate, dijo, para que no permanezca en tinieblas. Si tú rechazas lo que Jesús te ofrece, que es la salvación, entonces sí habrá juicio sobre las cosas que hiciste, ¿no? Dice el siguiente versículo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál es ese día? El día del juicio. Es el día del juicio. ¿Por qué? ¿Por qué dice que la palabra le juzgará? Vamos a suponer que tú oíste, no hombre, la Biblia la escribieron hombres. No hombre, la Biblia es un documento viejo para la gente de aquel tiempo. No, la Biblia esto, la Biblia aquello. Entonces, tú le vas a dar cuentas a Dios si te dice Dios, a ver, tú oíste todo eso de la Biblia. ¿Buscaste leer o alguien que te enseñara la Biblia? ¿Qué vas a contestar? El eunuco, ¿recuerdan? Llevaba la Biblia, parte de la Biblia leyendo. En aquellos tiempos no estaba toda la Biblia, ni todos tenían toda la Biblia que había, excepto el Nuevo Testamento, nada más estaba el Antiguo. Entonces, dice aquí claramente que el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Si tú no sabes lo que dijo Jesús, estás perdido. Y el mundo no sabe, pero Dios en su paciencia ha esperado a todos nosotros hasta el día en que se acercó a tu vida por medio del que haya sido, como lo haya hecho. Finalmente se acercó a ti para que tú no ignores la verdad. Pero vamos a suponer que alguien dice, no quiero que me digas de eso. Me tocó una vez un taxista, no sé si se acuerdan, que le daba un folleto. No, a mí no me des eso. No, yo estoy bien. Pero para después, no, a mí no me interesa. No, yo estoy bien con Dios. Vamos a suponer que él nunca agarra la Biblia, nunca se entera de la Biblia. ¿Qué va a pasar? ¿Es inocente? No quiso. No quiso de ninguna manera que se le hablara de la Biblia. Entonces, recordemos que ese verbo se hizo carne.
Es decir, la Biblia se encarnó en Cristo. Todo lo que lees en el Antiguo Testamento es la obra de Cristo. Todo, ¿sí? El templo, todo, dice, es sombra de lo que había de venir. Entonces, cuando yo tengo la Biblia en mis manos, tengo el Verbo, tengo a Cristo de principio a fin. Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta así el Señor Jesús ven pronto, hasta allí, todo eso es la Biblia, ¿sí? Y es Cristo. Ok, ese mismo Cristo estuvo en la tierra, caminó entre los hombres, y ve la invitación maravillosa que hizo para que entendamos por qué el mundo está como está. Vámonos a Mateo 7, 13 y 14. Aquí, en estos versículos, el mismo Jesucristo, son palabras de Él. Son palabras en las cuales nos está advirtiendo, le está advirtiendo a la humanidad cuando Él estuvo presente con nosotros, de lo que podía pasar, porque el hombre encontraría en la vida muchas puertas, ¿sí? Fíjate lo que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, la puerta ancha y sus resultados son evidentes por las condiciones en que el mundo está, pues muchos son los que han entrado en ella, dice Jesús. ¿Sí? ¿Qué significa? Ve el mundo y tú pregúntate, ¿por qué puerta están entrando los hombres? Por la puerta ancha. ¿Por qué la puerta estrecha no suena o no parece atractiva para los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué no parece atractiva? Porque nada más dice Cristo. ¿Sí? Y si tú no has creído lo que la Biblia es, entonces tú no puedes entrar para ver quién es Cristo. Pero Cristo es salvación, es perdón, es amor, es todo. Todo lo que el hombre busca afuera en la puerta ancha está en Cristo. Pero la puerta ancha tiene muchas señales de lo que te ofrece. La puerta angosta, Cristo solo. ¿Y qué significa cuando oigo Cristo? Cuando tú oías la palabra Cristo, ¿qué es lo que sonaba en tu cabeza? ¿Qué te imaginabas? Yo recuerdo, porque desde niño no fui instruido en la palabra, pero yo me acuerdo que hablaban de Cristo que había muerto en la cruz para salvar al mundo. Eso es lo que yo oí. Entonces siempre que yo oía a Cristo, Cristo esto, Cristo el otro, pensaba en aquel que salvó al mundo, pero yo no lo consideraba que había muerto también por mí. ¿Por qué yo no lo consideraba? Bueno, porque la puerta angosta, o donde está Cristo, no atrae a los hombres. Si alguien no te lleva a esa puerta y te explica qué significa, la puerta ancha sigue siendo muy atractiva. ¿Qué encuentras en esa puerta ancha? Bueno, cualquiera que está esperando sacar ventajas de las condiciones en que está el mundo, jamás puede ver la realidad. ¿Por qué no puede ver la realidad? Vamos a ver en Miqueas 2:1 las tantas cosas que significan la puerta ancha, una de las tantas cosas que significa la puerta ancha. No dice todo, porque no se trata de eso, sino sí dice algo muy definido con respecto a la actitud de los hombres, ¿sí? Aquí en Miqueas 2:1 dice, 2:1 y 2,
Dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Cualquier parecido con los días de hoy es mera coincidencia. El hombre ha sido siempre el mismo, ¿sí? Siempre busca tener poder. Eso es lo que el hombre quiere, poder para hacer las cosas. Dice, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Siempre el hombre está queriendo despojar al hombre por el poder que sustenta. ¿Sí? Tú no te das cuenta, pero dice claramente la Escritura que aquel que debe es siervo de aquel a quien le debe, ¿no? Y este mundo está endeudado con las famosas tarjetas de plástico, donde te dan un dinero que no es tuyo, pero te hacen creer que es tuyo, y cuando lo usas, te dicen, no, pero ahora lo tienes que pagar. Ah, ok, te doy chance. 12 meses sin interés. ¿Sí? Si quieres más chance, ok, 24 meses con intereses, ¿no? Y así te la pasas endeudándote. Entonces, todas estas cosas que ofrece la puerta ancha han traído hambre. ¿Hay hambre en el mundo? No estamos ahorita peleando, los partidos políticos no se están peleando. De repente los pobres cobraron interés en los políticos. Antes ni los pelaban, ¿no? Ahí estaban los pobres, porque nadie los quiere, porque son pobres, ¿no? De repente todo el mundo no, y los pobres, y los pobres, y los pobres, y los pobres, y los pobres. ¿Y sabes quién es el único que se ha ocupado por los pobres? Se llama Jesucristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que los hombres, cuando te empiezan a decir que los pobres, el mismo Judas manifestó que tenía cuidado de los pobres, ¿no? ¿Se acuerdan? Que dice, ¿cómo ese desperdicio con ese perfume se podría haber vendido por muchos denarios y darlo a los pobres? Bueno, sí se lo daba a los pobres de su casa, a sus hijos, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay hambre, hay enfermedades. No sabes cuántos laboratorios hoy están haciendo medicinas para tenerte esclavo de la medicina, o sea, para mantenerte siempre enfermo. Esa es la puerta ancha, violencia. A través de la violencia, los hombres creen que van a recuperar o a lograr, ¿sí?, mostrar su inconformidad. Hoy vimos un caso. México es el ejemplo más amplio que existe de los que están inconformes. Destruyen cosas por destruir. ¿Eso es inconformidad? No, es violencia. Y es una forma de justificar su coraje contra la vida. ¿Sí? Es lo único que ves. Hay guerras, hay intereses personales en cada guerra. Hay intereses. ¿Por qué hay guerras? Porque cada uno quiere imponer su ideología. Y si no estás de acuerdo con mi ideología, la meto por abajo del agua y empiezo a crear una inestabilidad que está exactamente afectando a muchísimas naciones. Hay adicciones. ¿Qué son las adicciones? ¿Por qué el hombre se hace adicto a algo? Esa es otra de las consecuencias de la puerta ancha. ¿Sí? ¿Por qué las adicciones? Si cada joven supiera que los pasos que va dando para hacerse adicto a ciertas cosas, la mayoría de ellos se arrepiente. Pero después ya te ató tanto que ya no puedes saltarte. Si no te suelta Cristo, no te suelta nadie. ¿Sí? Hay vidas destruidas por diversas causas. Por ejemplo, yo he visto a muchas chicas
a admirar a algunos artistas muy guapos de Hollywood, ¿no? Que precisamente por eso son artistas, por guapos, ¿no? Y el mundo siempre nos está queriendo presentar como que el éxito de los hombres es la guapura y el éxito de las mujeres es la belleza. Eso es lo que el mundo nos presenta. Pero pocos saben dónde están todos esos artistas famosísimos. No todos quizá, pero la gran mayoría están en las adicciones. Y ustedes saben que muchos han muerto por ellas. Eso no pasó en un rincón. Todo el mundo sabe que Elvis Presley y otros han muerto por las adicciones. Bueno, entonces esas vidas destruidas por diversas causas las tienes ahí por montones, y te aseguro que si tú tuvieras la oportunidad de pararte en el lugar del que ya no está, te sentirías que ya alcanzaste la gloria. El mundo busca, el ser humano busca en el mundo gloria personal. Injusticias, no vas a dejar de verlas. Todas las injusticias que tú te puedas imaginar, ahí están. Pero fíjense algo preciosísimo, que esto espero que toque sus corazones con toda la fuerza. Dios le promete a Abraham bendecir a las familias del mundo a través de su simiente, llamado Cristo. ¿Ustedes saben qué pueblo en la tierra ha sufrido las peores persecuciones? Y no hay más. Israel, desde el principio, Abraham sufrió ataques, es el padre de la fe. No se confundan, Jesús es autor y consumador de la fe. Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué padre? Porque lo llamó Dios y él obedeció, y le dijo que de él haría una gran nación. Y fíjense cómo lo dice. Vámonos a Génesis 12:3. En Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ni tu familia ni la mía fueron excluidas. Todas las familias de la tierra. La familia no dijo, de estos no porque me caen mal, de estos no porque son de otro color de piel, de estos no por esto. No. Dijo todas las familias de la tierra. Eso es lo que dijo, que él iba a bendecir al mundo con la simiente de Abraham. ¿Sí? ¿Quién es esa simiente? Es Cristo. Por eso desde un principio este país, o este pueblo más bien, ha sido perseguido, porque el diablo lo que intentaba era destruir al pueblo para que aquel Mesías prometido no naciera. Claro, ahí es donde te digo que algunos creen que Dios está luchando a fuerzas, así fuercitas, y a ver quién va cumpliendo su voluntad. Realmente Dios permite todo esto por una simple y sencilla razón, porque tú y yo somos libres, y si quieres venir a Cristo tendrás que venir bajo tu propia voluntad. Nadie te puede forzar, ¿sí? Entonces, ahí adelantito, en 22:18 del mismo Génesis, dice también, es lo mismo, pero lo que quiero es que entendamos por qué Dios lo repite tanto. ¿Sí? Fíjate, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Está hablando Abraham, Dios con Abraham. Entonces dice: por cuanto tú obedeciste, yo te bendigo para que de ti venga la simiente que ha de traer salvación a todas las familias de la tierra. Y todavía vamos al 28:14, allí adelantito, ¿sí?
Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Por eso lo llama el Padre de la fe, de donde nosotros somos hijos. Por fe somos hijos de Abraham, por la fe, ¿sí? Pero realmente dice que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué compone a las naciones? ¿Los hombres o las familias? Las familias. Una nación sin familias no es nación. Son una bola de bárbaros, como lo eran los vikingos, como lo fue Gengis Khan, como lo fue todos aquellos que conquistaron tierras. ¿Sí? ¿Por qué? Todos ellos eran aventureros que salían a conquistar y venían de una nación. Pero las naciones las fortalecen las familias, que es lo que primero quiere destruir el diablo, la familia. Siempre está apuntando a la cabeza. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando él destruye las familias, los jóvenes están a su merced. Una familia desestabilizada hace que los jóvenes no tengan la más mínima idea de qué es la vida. ¿Sí? Entonces, piensa nada más en esto. Fíjate lo que le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. ¿Recuerdan ustedes en los videos de transformaciones, quienes los hayan visto? Allá en la parte remota del norte, por allá donde todavía de alguna manera puedes vivir, aunque haga mucho frío. ¿Se acuerdan todos esos pueblitos del norte de Canadá? ¿Sí? ¿Cómo estaban? Hechos pedazos. Hechos pedazos hasta que llegó el Evangelio. ¿Sí? Y te acuerdas al sur de Argentina y al sur de Chile y en África y en el oriente. Y dice, ¿y qué dice aquí? Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Sabes por qué? A ver, ¿quién puede contar el polvo? ¿Verdad? ¿Y quién puede contar a los cristianos? Ni idea. ¿Cuántos son? No lo sé. Hacen cálculos. Algunos se atreven a decir, no, pues a lo mejor somos como unos 500 millones de cristianos. ¿Sí? Ojalá. Por lo pronto aquí caben muy poquitos y hay muy poquitos. ¿Sí? Pero si te das cuenta, te está diciendo por todo el planeta, cuando marca norte, sur, este y oeste, te está diciendo, no hay lugar donde no haya un cristiano. ¿Sí? Hay cristianos, pero somos como, ahora sí que el negrito en el arroz se distingue porque todo lo demás está blanco, ¿verdad? ¿Sí? Pero si tú te das cuenta cuán poquitos somos, habiendo en esta ciudad, en todo su periferia, en todo lo que se llama la Ciudad de México y lo que está cerca de ella, son más de 20 millones. ¿Cuántos crees que se reúnan a oír la palabra de Dios día a día de los 20 y tantos millones? Ni siquiera 10,000. Qué triste, ¿no? Bueno, en los 4 puntos cardinales tenemos creyentes, gracias a Dios, pero si cada creyente hiciera su labor, no olvídate lo que estaría pasando, ¿no? Entonces, las condiciones en las que se encuentra el mundo revelan un claro rechazo de la bendición de Dios a través de Cristo. Si Dios trajo esa bendición para que las familias de la tierra tuvieran la bendición de Cristo,
¿Qué pasa? ¿Cuándo entró la bendición de Cristo a tu casa? El día que te convertiste, ¿no? Es el día en que entró Cristo, la bendición. ¿Y qué pasó? ¿Cambió tu casa? No del todo. Puede ser que tú hayas cambiado, pero a lo mejor, a lo peor más bien, tus parientes no estuvieron de acuerdo. Y hubo desacuerdo entre tus parientes porque te convertiste a la verdad. Qué increíble, ¿no? Así es de que ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Fíjate nada más en esto. Ahora, vámonos ahí a esa parte de primera de Juan 5:5 para entender más de esto. Porque ya vi que Jesucristo es la bendición para las familias de la tierra. Ya lo vi. Ok. Ahora pasa algo. ¿Qué pasa cuando yo no entiendo realmente la profundidad de la vida de Jesucristo? O sea, ¿por qué muchos creyentes teniendo a Cristo en su corazón titubean o se perturban o se turban por algunos problemas que se les presentan en la vida? Bueno, dice que aquí que el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo siempre está afligiendo a todos, no nada más a los cristianos. Los demás no tienen a quién recurrir. El cristiano sí tiene a quién recurrir. Los otros se esfuerzan por sacar adelante sus cosas y su vida como mejor se las pueden ver, pero el cristiano se refugia en Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Ok? Entonces, recuerdan que Jesús llegó con Juan y le dijo que lo bautizara. Y Juan le dice a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Sí? Entonces, también en Mateo le dice, cuando llega Jesús, le dice: le dice Jesús, Juan a Jesús, dice: tú eres el que me tiene que bautizar a mí. ¿Cómo es que yo te voy a bautizar a ti? Y Jesús le dice: deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia. ¿Sí? De esa manera se cumple la justicia. Cuando Jesús fue bautizado, aunque se preguntan, dice que no vino solo por sangre, sino por sangre y agua. La Biblia menciona el agua como la palabra, pero también como el bautizo. Pero Jesús dijo también en otra ocasión, dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ese bautizo lo interpreto yo como esto: el Evangelio tiene que llenar el mundo. Si ustedes recuerdan cuando el mundo fue anegado por el diluvio, solo 8 personas se salvaron. Jesús dijo que él nunca iba a volver a anegar al mundo, no iba a volver a ver otro diluvio. Así es de que cuando nosotros estamos llevando el Evangelio por el mundo, gracias a Dios tenemos una iglesia que ha podido enviar misioneros. Pero todavía hay mucho por anegar. Cuando esté lleno el mundo del Evangelio, solo se van a salvar los que creen, y los demás morirán ahogados. ¿Qué pasó en el diluvio? Eso. Solo 8 personas que creyeron se salvaron. Así es de cuando dice Jesús: de un bautismo tengo que ser bautizado,
¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Solamente hasta que se hizo la justicia que se tenía que hacer en Cristo. El hombre tenía una enorme deuda con Dios. Enorme. Sus pecados lo condenaban. ¿Sí? Pero nadie de nosotros tenía cómo pagar. Por eso Jesús dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Por qué? Porque él sabía que una vez estando en la cruz, la deuda de los que estamos aquí, a él se le iba a cobrar. La deuda de los que no están aquí, a él se le iba a cobrar. La deuda de los antepasados, empezando desde Adán, a él se le iba a cobrar. La deuda de los que vienen adelante, que están por nacer o que están por crecer y ser pecadores como todos, a él se le iba a cobrar. O sea, él era el único ser que cumplía con las demandas de Dios, vida perfecta. Y solo la sangre, por eso dice, vino por sangre y agua, no por agua solamente. Es decir, el agua que representa, que nos lava, acuérdate que su palabra es como agua que nos lava. ¿Sí? Dice en Efesios, dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y está hablando de la iglesia. Es Efesios 5:26. Y ahí dice, y luego en el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Dios le atribuye a su palabra. El poder de limpiarnos una vez convertidos por la palabra, porque primero fuimos limpiados o perdonados por su sangre. Por eso dice sangre y agua. Y recordemos aquel momento en el que el soldado va le dice Herodes al soldado, ve a comprobar que sí está muerto, y le pica su costado, y ¿qué sale? Sangre y agua. Y la angustia que él dijo, ¿cuánto me angustio hasta que se cumpla? Está comprobado. Cuando tú vas a hacerte análisis de sangre, ¿quién se ha hecho análisis de sangre? ¿Nadie? Pues ya deberían hacerlo, ¿eh? Cuando hacen tu análisis, separan el suero de la sangre, ¿sí? Y la ponen a unas revoluciones impresionantes, así, hasta que queda rojo y blanco el suero. Imagínate a qué estrés fue sometido Jesús, que cuando le picaron había sangre y agua. Nada más piensa. Él no le dolieron tanto los clavos, no le dolieron tanto los latigazos, digo, le dolieron porque era humano, ¿sí? Pero lo mató la ira de Dios en la cruz, por los pecados que nosotros cometimos. Por eso, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús hizo eso por él. A todo aquel que acepta que Jesucristo murió por él y lo acepta como su Señor y Salvador, ese hombre, esa persona vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Por eso tantos versículos, tantas cositas de parte de Dios, donde nos está mostrando por qué el creyente está hecho para ser victorioso por su fe. Porque el mundo te sigue atacando, nos sigue ofreciendo. Siempre va a haber quien te dice, mira,
no te atrae esto, no te atrae el otro, cuando tú ya eres otro, ya no eres del mundo, eres de Dios. El mundo siempre te va a poner cosas para que quites tu vista de aquel que te dio la victoria, porque quiero decirte, puede ser que tú no pensas al pecado en tu vida ya como cristiano, pero en la cruz ya estuvo derrotado. Así es de que lo único que te puedo decir hoy, si tú quieres vencer al mundo, no lo puedes vencer más que por fe en aquel que murió por ti. No hay otra forma de vencerlo. Aquel que murió por ti, dice la Escritura, que aunque él haya estado en la cruz, bajó de esa cruz para buscar a la humanidad. Encontró siervos con los cuales podía seguir trabajando para evangelizar al mundo. De esos 12 apóstoles surgieron otros y otros y otros discípulos que hasta hoy han venido llevando el evangelio por el mundo entero. Y el que no conoce a Jesucristo está en tinieblas. Por eso puede ser fácilmente engañado. Por eso puede ser fácilmente ser metido a la puerta ancha. La puerta angosta te ofrece todo, aunque se vea angosta, te ofrece la vida eterna. La puerta ancha te ofrece muchas cosas, menos la vida eterna. Así es de que aquel que murió en la cruz dice: ya que estoy a la puerta y llamo. ¿A qué puerta llama? A la puerta de un pecador. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué llama? Porque respeta la voluntad. ¿Sí? Respeta tu voluntad. Si tú no abres voluntariamente, Él jamás va a entrar. Porque Él nunca, es más, si Él violara tu voluntad entrando por fuerza, tú dejas de ser hombre. Dejas de ser un ser humano. Y te conviertes en un robot. A la voluntad de Él, en otra forma. No por tu propia decisión, sino por la decisión de Él. Pero Él nunca lo va a hacer. Jamás lo ha hecho, ni lo hará. Por mucho que amó a los hombres y los ama, si el hombre no acepta abrir por su propia voluntad, nunca entrará Dios ahí. Así es de que Él dice: todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y aquí estoy a la puerta y llamo. Te está diciendo: tengo un regalo para ti. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna. Si ese regalo tú lo aceptas y oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Compartiremos una amistad eterna. Analicen las palabras de Jesús. Cada palabra que tú oigas, digo, toda la Biblia es Jesús, pero hay palabras específicas cuando Él estuvo entre nosotros, que Él habló directamente, con tal sabiduría que no pueden ser rebatidas por nadie. Solo habría una cosa que preguntarnos: si Jesús no es quien dice ser, entonces no ha habido más grande mentiroso que Él. Pero si es quien dice ser y no lo aceptas, estás en gravísimos problemas. Vamos a orar. Voy a orar para los que ven a distancia. Si alguno entiende su necesidad de Cristo, haga esta oración en silencio en el lugar donde está, para aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu alma. Dios, quiero agradecerte la vida que me diste, agradecerte cada día, pero en especial este día en el cual tu palabra me ha traído convicción.
convicción de pecado. Es cierto, yo he caminado por la puerta ancha, he buscado muchas formas de llenar mi vida y hasta hoy estoy insatisfecho. Pero hoy oí tu voz, me arrepiento de todas mis faltas, abro mi corazón y te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Esta decisión ha cambiado mi vida. Esta decisión me lleva a la eternidad contigo. Ya no hay esfuerzo de mi parte más que el de creer tu preciosa palabra. Porque desde ahora eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por tus méritos y para tu gloria, Señor Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo.